rico del mundo y el político más poderoso del planeta se enfrentan. Se lo vamos a preguntar a José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cuáles son los riesgos de esta pregunta que planteaba el hombre más rico del mundo enfrentado con el que más poder político tiene? Bueno, los riesgos son fundamentalmente, diría yo, o a priori de índole doméstica o de índole local, pero que también pueden ser exportables al ámbito geopolítico. Eh, esta pelea probablemente no ha hecho más que comenzar, aunque tratándose de dos personajes como Donald Trump y Elon Musk, que en parte los dos juegan con las mismas reglas del juego, es decir, sin reglas. Juegan un juego que no tiene reglas para ninguno de los dos. Veremos hasta dónde puede llegar esta escalada. Desde luego que el último tuit, que es el que puso fin ayer, esa tarde, más o menos a estas horas, era cuando me llegaban por el teléfono pues todas las noticias de Estados Unidos desenfrenadas, no creo que vuelvan a repetirse, ¿no? Incluso las noticias que me están llegando ahora de Estados Unidos tienen que ver más con no sé qué habrá de cierto o qué habrá de bulo en todo esto, porque es algo que me está llegando en estos momentos, ¿no? Parece ser que Elon Musk quiere hablar con Donald Trump, aunque Donald Trump dice que de momento no quiere hablar con él. Por otra parte, hay otras noticias que dicen que es la Casa Blanca quien está intentando que los dos anteriormente amigos, o hasta el viernes pasado amigo, a fin de cuentas, hace justo una semana que Donald Trump le dio la llave de oro de la Casa Blanca a Elon Musk, hablen. Pero bueno, en este momento yo creo que tendrá que pasar un tiempo porque, sobre todo, como decía, el último tweet de Elon Musk insinuando que Trump podía estar en los papeles de Epstein, no que podía estar porque ya se sabe que estaba, además los dos eran amigos, ¿no? Sino la insinuación que pudiera estar implicado en alguna de esas acciones pues más o menos oscuras y desconocidas en los, según se dice, miles todavía de documentos sin desclasificar, pues fue realmente un golpe muy duro para Donald Trump. Claro, es que es muy delicado por ambas partes, porque las empresas de Musk tienen contratos millonarios con el gobierno, pero tampoco es nada bueno tener a Musk como enemigo público. No sé quién tiene más que perder en esta guerra y es por eso que Sí. han dicho, oye, vamos a rebajar. Bueno, a primera vista parece que quien más tendría que perder sería Elon Musk, porque, bueno, en realidad el mensaje de Elon Musk fue en respuesta al que había anteriormente lanzado Donald Trump diciendo que podría rescindir contratos con Elon Musk, ¿no? Entonces sí que le haría muchísimo, muchísimo daño a Elon Musk. Y bueno, el poder político es el poder político, ¿no? Pero dicho esto, también es cierto que Elon Musk controla en buena medida los medios de comunicación con sus redes sociales, y también pudiera hacerle pues mucho daño a Donald Trump y también, disculpas, pudiera hacerle, me están llegando cosas precisamente de Estados Unidos, ¿no? Pudiera hacerle también mucho daño a Donald Trump con sus redes sociales y al Partido Republicano también con ese atisbo que parece que hay de lanzar un partido alternativo al Partido Republicano. No sería la primera vez que ocurre en Estados Unidos. Recordemos en la década de los 90 Ross Perot y el daño que le hizo a George Bush padre en la confrontación que tuvo con Clinton, ¿no? Con Bill Clinton. Entonces los dos tienen mucho que perder. Claro. A corto plazo sería más Elon Musk que Donald Trump, pero a medio plazo Donald Trump también tendría que perder. No olvidemos que el lunes ya mencionó Elon Musk las elecciones de mitad de mandato de noviembre del año que viene, que a mí me llamó la atención, ¿no? Dije, ¿por qué está nombrando ahora las elecciones de medio mandato? Y bueno, yo creo que ya la cosa estaba muy caldeada en ese momento, ¿no? Claro, es que además las empresas de Max, ¿no?, están en sectores muy estratégicos, inteligencia Sí, sí, artificial, telecomunicaciones, aeroespacial, que son claves para la economía estadounidense y también sí. para el poder de Trump en el mundo. Entonces, no sé cuánto margen real tiene, si quisiera, Trump realmente de castigar a Musk. Bueno, eso es muy difícil de saber, sobre todo en estos momentos, ¿no? Me imagino que lo iremos sabiendo poco a poco, hasta qué punto o hasta dónde alcanzan los contratos que Elon Musk puede tener con la administración norteamericana, no únicamente de Donald Trump. En estos días no es que se han firmado todos los contratos que Elon Musk tiene con la administración norteamericana. Recordemos en el discurso que dio Donald Trump, creo que fue en el mes de febrero, cuando decía, vamos a poner una bandera en Marte, ¿no? Y lo hacía dirigiéndose
a Elon Musk y a esa colaboración que iban a tener con SpaceX, que es su empresa. Y, por supuesto, los contratos que tienen firmado, estoy convencido que tendrán algún tipo de salvaguarda que no pueden ser rotos unilateralmente, como dice Donald Trump. Donald Trump está muy acostumbrado a decir y a emitir afirmaciones que después no pueden llevarse a cabo por temas legales o, como en este caso, porque imagino que habrá salvaguardas jurídicas para no poder romper unilateralmente los contratos. Claro, José Antonio, y además todo esto que estamos viendo absolutamente público y en redes sociales y escalando además. Sí, sí, sí. De momento parece ser que esa escalada se ha parado. Como decía, es que sobre todo el frenesí con que se sucedieron ayer, precisamente hasta ahora los mensajes, pues era muy difícil de mantener, ¿no? Yo pensaba que Donald Trump iba a dar respuesta de algún tipo, diciendo nos veremos en los tribunales o algo por el estilo a Elon Musk después de esa acusación grave y muy importante en el sentido de que estuviera en los papeles de Epstein, que, como digo, ya sabe que estaba, porque además Epstein y Trump eran amigos. Una de las cosas de las que se vanagloriaba Epstein era precisamente de haber presentado a Melania Trump al presidente, ¿no? Pero la forma que tenía Elon Musk de decirlo parecía que iba un paso más allá del hecho de que su nombre apareciera, que ya se sabe que aparece, ¿no? Sí. Es lo que se ha desvelado hasta ahora en 6 o 7 ocasiones. Pero bueno, ahora parece que están, no sé si los ejércitos de ambos dos, pues Steve Bannon pidiendo por un sitio que se mire a ver cómo está que se mire cómo está su estatus migratorio, si se puede expulsar. Por otra parte, la gente de Elon Musk proponiendo, como decía antes, ese partido político que podría hacerle muchísimo daño a Donald Trump. Estoy convencido que Elon Musk no alcanza, bueno, convencido, en este país yo también estaba convencido al principio, hace 8 años, que Donald Trump lo tenía muy difícil, ¿no?, para alcanzar la presidencia. Lo mismo podría decir ahora de Elon Musk, pero tal como se han desarrollado los acontecimientos, pues puede resultar retrasado, ¿no? Pero bueno, las posibilidades de Elon Musk de alcanzar la presidencia norteamericana con un nuevo partido yo creo que son, en estos momentos al menos, muy, muy remotas. Pero lo que no es remoto es que le haría un estropicio, un verdadero estropicio al Partido Republicano y a Donald Trump. Sí. Yo no sé si le daría tiempo de presentar candidatos al Senado o a la Cámara de Representantes en el tiempo que queda, ¿no? Pero si así hiciera, sería un daño considerable al Partido Republicano. Sí, lo que pasa es que por la comunicación que manejan no es muy difícil, ¿no?, discernir lo que realmente es una provocación, un órdago o una intención real. Oye, una última pregunta muy rápida, pero ¿tú eras de los que se lo veía venir, que esta alianza iba a estallar? Sí. Sí, ya os lo dije en este programa. Sí, ¿no? Recuerdo cuando el primer desencuentro que tuvo Elon Musk con Pete Navarro, que es el artífice de la política arancelaria de Donald Trump, ya os dije en este nuevo programa, recuerdo que era mi idea, y dije, vamos a ver lo que tardan en romper, si es antes o después del verano. Es la única pregunta que dejé en el aire, porque Mira, pues, estaba claro, ¿no? Sí. Resultaba obvio que dos egos tan fuertes, en cuanto los intereses fueran divergentes, como ha sido el caso, pues romperían. Lo que reconozco que no aventuraba de ninguna manera es que fueran los términos en que se ha producido, ¿no? Y con la virulencia con la que se ha producido la ruptura entre los dos. Pues sí, lo tiraste muy bien. José Antonio Jurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, muchas gracias por haber entrado con nosotros, más un viernes y más a esta hora. Feliz fin de semana. Nada, es ya hora de irse a la playa en este viernes. Que paséis todos un buen fin de semana. Encantado de estar en vuestro programa.